Entre lo tradicional y lo urbano, entre lo oculto y lo visible, charlamos y nos comunicamos con aroma de café. Historias, nuestras historias y tu historia, junto a acontecimientos, tendencias y la presencia especial de Gonzalo con sus runas. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, por la 88.7 FM Ciudadela. Conduce Graciela Leguizamón. Bueno, buenas tardes. Hoy llegué así como que corriendo, pero con una malta en la mano. Hoy me vine con una malta en la mano, aunque tenemos jarritos para estrenar, después le vamos a mostrar las fotos. Los jarritos que dicen con aroma de café. Con aroma de café, sí. Con el nuevo logo, preciosísimo. Y ya preparándonos, ¿qué te cuento para Navidad de Jazmines? Genial. ¿Qué me decís? Ya nos queda nada para prácticamente Navidad. No nos queda nada. Bueno, estamos dando la bienvenida a Sandra Ariz, la doctora Sandra Ariz, que nos va a hacer un asesoramiento desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista legal, porque realmente muchas veces las mujeres, más allá de no tener mucho conocimiento de la parte legal, hay mujeres que de repente ni se animan a irse de la casa o no se animan a tomar resoluciones, tienen miedo cuando se separan con la parte económica, a ver qué va a pasar con su parte económica. Y bueno, Sandra nos va a ayudar a poder organizarnos todo eso a través de una charla que vamos a hacer. Vamos a hacer una charla distendidas, relajadas, como hacemos siempre. Pero antes que nada, bueno, vamos a saludar a Esther, por supuesto que no la saludamos. Un beso grande, Esther, siempre fiel ahí en la consola. Gonzalo, la saludamos y también saludamos a Sandra, pero después vamos a empezar a conversar con Sandra, porque quiero hacer un homenaje sobre todo para aquellas señoras grandes, aquellas señoras que durante años escuchaban la 28 imparcial, o escuchaban, no sé, hay un ruido que te arrastra, Gonzalo, no arrastres el micrófono, que hace ruido. Me acuerdo de esas señoras que se levantaban temprano de mañana a barrer la vereda y ponían la 28 imparcial o ponían alguna de aquellas radios que se usaban antes. ¿Y a quién escuchaban? Escuchaban a Lucho Gatica, escuchaban a Julio Jaramillo. Me acuerdo de mi madre, me acuerdo de mi abuela que lo escuchaban. Y bueno, falleció con 90 años Luis Enrique Gatica Silva, más conocido como Lucho Gatica, el rey del bolero. Fue un cantante de boleros y un actor chileno, pero que se fue a vivir a México, donde tuvo realmente un gran suceso. Bueno, México es como una cuna, ¿verdad? De esas músicas románticas, del bolero, del danzón también, que es precioso. Un día voy a traer un danzón vamos a bailarlo acá, así le vamos a explicar a la gente cómo se baila y te puedo asegurar que lo bailan en la casa. Pero los boleros, aunque sea una escoba, mire, agarre la escoba, agarre una toalla, agarre algo. Y vamos a hacerle este homenaje a Lucho Gatica, que nació en el día 11 de agosto de 1928 en Rancagua, Chile, y falleció en el día de ayer, 13 de noviembre del 2018. Realmente fue muy, muy importante este hombre, y por eso quería hacer, si bien no es el tipo de música así romanticona que estamos poniendo por ahora, me parecía que merecía este homenaje, en recuerdo de mi madre y en recuerdo de muchas de las señoras y los señores que se enamoraron, que después se casaron por esta música. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé,
ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. A cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas Bueno, y empezamos muy románticos, pero se nos va a ir al piso el romanticismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esta posición que tiene hoy día la mujer, que parece que todavía cuesta el llegar a determinados lugares, a determinadas posiciones que tuvo otrora. Y realmente todo tiene una causa y todo tiene una razón, y es como que en el inconsciente colectivo, esa parte de la memoria que traemos en el ADN, está impregnado el asunto de que la mujer no puede algunas cosas. Es difícil que la mujer pueda tener a veces cargos de mando importantes, es difícil que la mujer pueda acceder a veces a niveles políticos, es difícil, sobre todo en estos países que son de tradición cristiana y de tradición tan occidental. Sin embargo, por ejemplo, los países que son de tradición legal más tipo inglesa, más anglosajona, es mucho más fácil a veces para la mujer acceder a cargos de gobierno. Y lo digo, por ejemplo, en el caso de las reinas, que han reinado desde hace muchísimos años, siglo XII, siglo XIII, por ahí empiezan a reinar, sobre todo en la parte anglosajona o en Francia, no así en España. ¿Y por qué es esto? Porque hay una ley, y pienso, después de investigar y estar buscando el tema, porque a mí me gusta traer los temas estudiados, después de estar estudiando bastante el tema, me encuentro con la ley sálica. Esta ley era una ley que tenía que ver con un código de leyes seculares que debe su nombre a unos francos. Los francos eran los que vivían en Francia, los que le dan el nombre a Francia, los que compilaron y publicaron en latín en el siglo V, a comienzos de la Edad Media, y por orden de un rey, para que toda la gente la entendiera, es decir, la cumpliera pero no la entendiera. Por eso estaba el latín. El latín era un idioma que la manejaban las altas esferas. Entonces, el asunto es que algunos la entendían porque habían estado en el Imperio Romano, pero otros no.
Esta ley sálica fue la base de la legislación de los antiguos reyes francos hasta su extinción y la aparición del moderno reino de Francia entre el siglo XI y el siglo X. No quiero marear con tantas fechas y todo lo demás. ¿Y qué tenía esta ley sálica que a mí me da la sensación que es una de las leyes que va a seguir prácticamente durante todos los demás siglos hasta llegar prácticamente al siglo XX, con esa mujer sumisa, postergada, esa mujer que no tiene derechos prácticamente, que tiene que vivir siempre sujeta a la orden de su marido, de su padre, de su hermano, hasta inclusive del hermano del marido, si era que el marido moría, o del suegro, porque la mujer no podía, no tenía las condiciones de poder manejar, con lo cual esa mujer, si tenía que heredar, no heredaba, si tenía que hacer un negocio o comercio, no lo podía hacer, y también le costó muchísimo acceder al conocimiento. Y creo que también desde ahí es que estamos con las famosas brujas, como hablábamos el otro día, en donde esa mujer sabia, esa mujer inteligente, aquella mujer que se acuerdan que habíamos hablado que era la que quedaba soltera, la que tenía contacto con la naturaleza, la mujer que tenía más tiempo, que no tenía que cuidar hijos, que no tenía que atender al marido que venía con aquel bicho, ¿se acuerdan que les dije? Venía con el bicho todo podrido y la pobre mujer tenía que inventar las especias y todo lo demás para poderle tapar el aroma y el sabor. Y bueno, esa mujer que era la soltera, la que no tenía hijos, la investigadora, esa mujer va a tener pospuesto muchísimos años y siglos toda la posibilidad de acceder al conocimiento, porque esta ley sálica, si bien se suspende, después lo vamos a ver, esta ley sálica es como que beneficiaba mucho a los egos masculinos. Vamos con música y este tema es preciosísimo. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre. Porque de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita que canten y dancen llenas de contento, que canten y dancen llenas de contento, invocando siempre los cuatro elementos. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas. Bueno, esta parte la vamos a escuchar después, pero que me pareció fantástico generar este clima de pensamiento, de reflexión en nosotras y en nosotros y en nosotres. Y en todos, y en todes, y en todes. Esta ley sálica que veníamos hablando regulaba todos los crímenes. Pero miren qué curioso. Por ejemplo, el que asesinara a un obispo debía pagar 900 sueldos en oro. Era el equivalente a miles reales, 12.000 reales de plata del siglo XIX, o más o menos lo que hoy serían unos $4.000. Sin embargo,
cómo estaba también dirigida a sostener y a contener a esa mujer dentro de la casa y dentro de un recinto privado, la práctica de la hechicería era penada severamente y las personas halladas culpables eran condenadas al ahorcamiento o a la hoguera. Esta ley a favor de los varones a que pudieran heredar, hablábamos, recuerdan, de la propiedad privada, de que el hombre cuando empieza la propiedad privada tiene miedo de que sea el hijo de otro hombre el que lo herede. Esta ley de la herencia solamente pasa por manos masculinas, es hasta más o menos el siglo XIV. Estamos hablando siglo XXI, es decir, para la sociedad, para borrar determinados paradigmas en la sociedad, pueden pasar muchos siglos. Y en esos estamos hablando con Sandra, vamos a comenzar a hablar con Sandra sobre el asunto de esas leyes que las mujeres tienen que empezar a protegerse, esas leyes que al principio fueron negadas, pero no fueron negadas solo por capricho del hombre, sino que realmente son negadas porque la sociedad venía así. Bienvenida, Sandra, y muchas gracias por acceder a hacernos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, encantada de estar aquí. Bueno, y como decía Graciela, ¿por qué cuesta tanto el cambio y por qué se sigue dando esa violencia y la reclusión de la mujer? Vamos a hacer un poco de historia primero para entender que los cambios llevan muchísimos decenios y siglos. Por ejemplo, en ONU Mujeres vamos a hablar de la Comisión de la Condición de la Mujer, un poquito de historia, ¿no? Fíjense, a medida que en el decenio de 1960 se comenzaron a acumularse las pruebas que demostraban que las mujeres se veían desproporcionadamente afectadas por la pobreza, la Comisión de la ONU concentró su trabajo en las necesidades de esas mujeres en las esferas del desarrollo comunitario, del trabajo agrícola, de la planificación familiar, de los avances científicos y tecnológicos. Entonces, la Comisión alentó al sistema de las Naciones Unidas a desarrollar y ampliar una asistencia técnica para acelerar el proceso de la mujer. Bueno, muy bien. Y entonces, fíjense las fechas. Voy a ser muy reiterativa con respecto a las fechas para ver en qué siglo estamos. Entre 1947 y 1962, estamos hablando del siglo XX, la Comisión de la Condición de la Mujer se centró en establecer normas y formular convenciones internacionales que cambiaran las leyes discriminatorias y aumentaran la sensibilidad mundial sobre las cuestiones de la mujer. Bueno, entonces allí hubo una declaración de derechos humanos que la Comisión defendió con mucho éxito, porque en la Declaración de Derechos Humanos anterior se refería a los hombres como sinónimo de la humanidad y anulando, por supuesto, la figura de la mujer. Esa comisión logró incorporar un lenguaje más inclusivo. Otra cosa más, en 1951, insisto, siglo XX, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, hace un convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, que consagró el principio de igual salario por igual trabajo. En 1953, ahí se elaboró las primeras convenciones internacionales sobre derechos políticos de la mujer. Fíjense, 1953, derechos políticos, y hoy por hoy seguimos peleando por la cuota partidaria. En 1999, escuchen bien, 1999,
se introdujo un protocolo facultativo de la Convención con el derecho de presentar una demanda, que las mujeres pudiéramos presentar una demanda contra la discriminación. 1999. Claro, estamos hablando de que de 1948 son los derechos humanos que no incluyen como género, es decir, las mujeres, sino que dicen los hombres. Los hombres. Ahí está. Pero además, digo, es interesante porque podía votar, podía estar en el circuito electoral, pero fíjate que, sin embargo, seguía sin tener todos los derechos como un ente político. No era considerado ser humano. No era una persona, no es una persona política. No es tampoco una persona política, para nada, Ajá. para nada. Y ahora que hay tanto propaganda, que tenemos conocimientos sobre la violencia de género, la equidad de la mujer. Fíjense que recién a nivel internacional, en 1993, en la declaración, se hace una declaración de la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de la ONU. Claro, el problema es que En 1993 recién, Graciela. se entendía que eran problemas, asuntos privados. Estaba en la intimidad del hogar. Del hogar. Todo ese tipo de problemas, la mujer tenía que darle obediencia a la mujer. ¿Te acordás el otro día estábamos La hablando? debida obediencia. La debida obediencia. Eso está establecido en el Código Estaba Civil. en el Código Civil. Sí. Aparte se consideraba, dicho por Rodríguez Villamil, con respecto a nuestro país, que rememora todo esto, que la nueva legislación era peligrosa y afirmaban, palabras textuales, el culto al hogar y el respeto a la familia vacilan en muchos ambientes de nuestra sociedad. Y sí, con eso, con el derecho al divorcio también. Exactamente. Todas las veces que la mujer no se podía divorciar, es decir, el hombre sí, el asunto del adulterio, como se configuraba, era terrible. Y el problema es que muchas veces, estando con las leyes a nuestro favor, estamos totalmente desinformadas. Exactamente. Pero de cualquier manera, cabe destacar que Uruguay ha sido recurrentemente considerado como la Suiza de América, por cuestiones, por ejemplo, como la ley del divorcio de 1907, después la reforma del régimen electoral, que incluyó a la mujer como ciudadana política en 1932. Pero fuimos los primeros a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano, el voto sí. femenino, sí. Exactamente. Antes de 1946, o sea, en el Código Viejo, decía que cuando se dictó, solo había tenido 2 modificaciones de los derechos civiles de la mujer. La primera en 1914, cuando se dictó una ley que establecía que el padre y en su defecto la madre eran por derecho los curadores de sus hijos legítimos solteros, si no tenían hijos varones, para ejercer la curatela. El padre y la madre. Esa fue como la primera gran modificación. La segunda gran modificación fue en 1926, cuando se suprimió la incapacidad de la mujer de ser testigo. O sea que la mujer vivía y presenciaba, pero no era sujeto de derechos civiles y no podía ser testigo tampoco. A partir del 18 de septiembre de 1946, por la ley 10.783, es la ley de derechos civiles de la mujer, ahí se estableció que la mujer y el hombre tenían igual capacidad. 1946. Todo un adelanto para Latinoamérica. Para la época. Exactamente. Luego, vamos a hablar un poquito de Paulina Luisi. Vamos a hablar de Paulina Luisi después que escuchemos esta canción que dice Las mujeres débiles. ¿Qué les parece? Vamos a escucharlo. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas guerreras, tirando barreras sin parar.
Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Tienen 1000 palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles. Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Bueno, acá seguimos con Sandra Ariz conversando sobre esto de las leyes, lo que nos corresponde, lo que no nos corresponde, desde qué momento hemos tenido la posibilidad de acceder a esos derechos que nos fueron negados tanto. Pero fíjense que estábamos hablando, cuando empezamos la conversación, del siglo XII, siglo XI, y recién las modificaciones se vienen a dar prácticamente en el siglo XX. Y una de las grandes saltos que yo creo que la mujer dio, aunque ya tenía las reglamentaciones desde el 48 y después con las leyes de Amézaga y todo eso, y en el 46 también, y en el 46 también, creo que realmente el salto, y lo dije el otro día cuando hablé de las brujas, creo que la mujer hace realmente la liberación con la pastilla anticonceptiva, porque se apropia de su cuerpo, y ahí es cuando ella se da cuenta de todo el potencial que tiene, porque ni el voto femenino, ni la posibilidad de hacer negocios, manejar su propio dinero. Recuerdo en muchas novelas y en muchas obras literarias que los maridos a veces las dejaban pobres, a las mujeres le sacaban hasta la parte de la herencia porque no la podían manejar. Entonces digo, eso era terrible, pero para mí lo que hace que la mujer se centre en el potencial que tiene, en las posibilidades intelectuales, las posibilidades sociales que tiene y políticas, es a partir de la pastilla, que la libera en cierta medida de toda aquella responsabilidad que la ata al principio con las leyes por un problema de la propiedad privada y del hijo. Del tutelaje de los hijos. Del tutelaje de los hijos. Sí. Y la saca un poco de ese espacio de la intimidad, y ella ya está más liberada. No es que vaya a hacer cualquier cosa, sino que el poder regular
su cuerpo en embarazo o no embarazo, procreación o no procreación, le da otras llaves, y me parece que ahí es donde empiezan los movimientos mucho más poderosos. Además tenemos el verano, el verano francés, digo bien, de los años 60, los movimientos de 70, es decir, hay mucha cosa que va a ayudar a que esa mujer empiece a entender que está fortalecida. Es decir, esta mujer débil, como dice la canción, de débil no tiene nada, porque es una mujer muy fuerte, muy fuerte. Sandra, seguimos entonces con esta historia de las mujeres. Bueno, otra gran mujer, Paulina Luisi, en 1916 fundó el Consejo Nacional de Mujeres Uruguayos, que estaba liderado por ella. Adscripto este consejo al Consejo Internacional de la Mujer en ONU. Hicieron un congreso inclusive que participan un grupo de mujeres afrodescendientes en esa instancia. Fíjate qué importante, en esa instancia participan un grupo de mujeres que estaban en contra del fascismo y que además iban representando a un grupo de empleadas domésticas que en ese momento tenían una vida de perro. Cómo la mujer en esa instancia, ¿verdad?, se abre y teje redes. Y teje redes. Bueno, había un instrumento periodístico de esa institución que fue la acción femenina, y desde allí se promovió la liberación de la mujer. Más tarde se fundó la Alianza Uruguaya de Mujeres. Ambos grupos levantaron una campaña por el sufragio femenino. También tenemos en 1933 a Sara Rey Álvarez, que fundó el Partido de Mujeres. Ajá. El Partido Independiente Democrático Femenino, que duró 6 años. Así que hubo un partido democrático. Sí, inclusive yo lo sé bien porque el día que pasan a la elección también es el día que el grupo de negros, una asociación que había en Uruguay, el PAM, también votan su partido político. Y la primera eso no lo sabía. La primera mujer que vota en Cerro Chato es una mujer negra, una afrodescendiente. Entonces digo, cómo a veces esas cosas, ¿verdad?, no se saben, pero esas mujeres en esa instancia se ponían mucho más fuertes, mucho más unidas para lograr fines comunes, que era conseguir votar, conseguir liberarse en cierta medida de ese yugo de la economía, que era muy importante. Pues la economía regula todo, y si la mujer no puede manejar sus propios dineros, que no lo podía manejar, no tenía derecho a la administración. Derecho a administrar, era incapaz, porque no tenía capacidad, decía. Exactamente. Y muchas veces la economía, es decir, el marido dependía de la mujer para que la economía funcionara. Exactamente, porque ella era la hacedora de las tareas domésticas, del culto del hogar, pero sin embargo no podía acceder al metal, al efectivo. En 1942 las mujeres ingresaron recién, fíjense, en 1942, a recinto legislativo. Los intentos frustrados de emancipación femenina, habían asentado las ideas feministas, o mal llamadas feministas. Ajá. La idea de que la emancipación femenina tenía que tener un camino más certero. ¿Y cuál era el camino más certero para la emancipación femenina? El voto. Tomar la iniciativa de la conquista de voto para, una vez dentro del Parlamento, ellas tomar la iniciativa de la reforma de su condición civil. Claro, pasa que si no podían votar, es decir, no eran ciudadanas, no tenían derechos y políticamente no existían. Exactamente, no tenían derecho a nada. En 1942, la participación de las mujeres como votantes se incrementó en más de un 60% el cuerpo electoral. Entre las principales disposiciones contenidas en la ley se destaca aquella que estipulaba que la mujer casada, fíjense, en 1946, recién ahí, la mujer casada tenía la libre administración y disposición de sus bienes propios, sí,
de sus frutos y del producto de sus propias actividades y de los bienes que pudiera o pudiese Heredar, adquirir y lo que pudiese heredar, obviamente. Claro, lo que pasa es que la fuerza de trabajo fuera de la casa de la mujer no era lo común. Fíjate que esto coincide con todo un movimiento de la era industrial, de las grandes empresas, las grandes máquinas, las grandes fábricas, en donde básicamente se empieza a tomar mujeres por la guerra. Es decir, en la Primera Guerra Mundial, el hombre va a la guerra, entonces empiezan a entrar las mujeres a los centros de producción. Y ahí es donde la mujer empieza a encontrarse con su propio dinero. Entonces, a ver, quizás no cambió porque se consideró de que la mujer estaba en condiciones, sino que como una herramienta más de todo el sistema productivo, ¿verdad? Exactamente, por un tema económico. Y también se introdujo que el domicilio conyugal podía ser fijado de común acuerdo, porque las mujeres no tenían ni derecho a fijar el domicilio fiscal. ¿Ah? El ejercicio de la patria potestad. Fíjense esto tan importante. Nosotras que gestamos, dadoras de vida, y con respecto, fíjense esto tan importante con respecto a los hijos y a la patria potestad. Bueno, pero yo me acuerdo, las que tenemos unos poquitos años, que las madres nos decían, si tenés problema, lo único que te pido es que no te vayas de la casa porque perdés todos los derechos. Exactamente. Se perdían todos los derechos por el abandono del hogar. Así que tenías que vivir como un perro. O si no, las mujeres eran botadas de la casa, eran echadas de la casa mediante una estrategia, alguna manipulación, y eran echadas de su casa, y por eso supuestamente... Y ojo el adulterio. Y el adulterio, sí. Porque a ellas todas las pruebas servían, pero al hombre no. Al hombre no. Si la esposa era sorprendida en un caso de adulterio, perdía todos los bienes gananciales. Sí, perdía todo. Se perdía todos los hasta bienes los gananciales. Los hijos también. Todo. Entonces, hasta entonces, el Código Civil de 1868, que es un código inspirado en el Código Napoleónico, pero bueno, aplicado al Uruguay, estipulaba que las regulaciones discriminatorias para la mujer en materia de disposición de bienes personales, conyugales, domicilio, patria potestad, sobre los hijos y adulterio, todas esas estaban reguladas por el hombre, el hombre era propietario solamente de todos esos derechos. Claro, estamos hablando de hace muy poco tiempo con respecto a la sociedad. La sociedad no cambia en 2 días, le cuesta cambiar, y a veces esos arranques machistas tienen que ver con... Tienen una fundamentación. Ahí está, tienen una fundamentación. Vamos a otro tema musical y seguimos conversando de esto de mujeres, pero más que nada quiero aprovechar a Sandra, porque Sandra va a venir en otras semanas también para completar sobre estos temas, que Sandra vaya buscando la información para dejarnos, si tenemos algún problema, dónde podemos recurrir. Ahora vamos a un espacio musical. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. Sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar, más viajes al espacio que historias en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que haber pintado Picasso, si no existieran musas
machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. Y siempre tenemos la posibilidad de tomarnos el cafecito, ¿verdad? El cafecito y sobre todo el gran diferencial de esta feria con respecto a otras es la posibilidad que pueden venir, pueden hacer seminarios, tomar clases, hablar con artistas, llevarse un regalito pronto que uno prepare también. Así que si yo quiero, por ejemplo, ir y hacer, yo qué sé, una cajita o pintar un cuadro, lo puedo hacer y me lo llevo para mi casa. Exactamente. Como siempre. Ahora que decís lo de cuadros, este año también tenemos la propuesta de artistas plásticos trabajando aquí con nosotros en Días de Arte Uy, que se sumaron en esta edición, así que muy variado y muy atractivo. Contanos qué días va a estar la feria, la muestra. Empezamos hoy y vamos a estar jueves y viernes también, aquí en el Centro Cultural Fucac, el 18 de julio Padre María, el 18 de julio 2027, el horario que manejamos es de 12 a 20 horas. Fantástico. De 12 a 20 horas. Así que yo salgo de trabajar, ponele, y puedo ir a hacerme un curso, aprender, hablar con las profesoras, con los profesores, comprar cositas. Es verdad, puede venir. Mucha gente está entrando ahora en estos momentos, como tú decís, sale de trabajar. Otra gente que tiene la posibilidad de ir a primera hora. Pero estuvo muy concurrido hoy, por suerte. Y tenemos algo como para Navidad ya, más o menos ahí, como preparativos. ¿Hay algún curso de alguna cosa para Navidad que yo pueda hacer? Hay muchas cosas, hay una señora con unas carpetitas navideñas para la mesa, hay regalos, hay duendes, hay una propuesta muy colorida, muy linda. Bueno, yo siempre voy desde que empezó esa feria y me encanta, y bueno, mucha suerte y ya nos veremos por ahí. Gracias, Federico. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Bueno, acá estuvimos con Federico, esta maravillosa feria, que no se la pierdan, si no la conocen, traten de descubrirla, y si la conocen ya saben cómo es la propuesta que tiene estos Días de Artes Uy acá en Montevideo. No hay que viajar, y todos esos conocimientos que a veces uno tiene en internet muy en el aire, los podemos reafirmar acá en los Días de Artes Uy, que va a estar desde hoy hasta el día viernes, ahí como siempre en Fucac. Gonzalo, ¿en qué andamos, Gonzalo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan esas runas? Contanos un poco. Bien, siempre leyendo runas y estudiando. Ajá. Y bueno, tengo ganas de empezar en la semana que viene, ¿sabes qué? Hablar de cada runa, qué significa, y si las personas de repente se pueden hacer una runa para la suerte, como un amuleto. Claro, sí, hay amuletos para hacerse, que se energetizan y son muy efectivos. Bárbaro. Así que podemos ir preparando eso como para Navidad, que la gente ya pueda hacer inclusive un regalito. E incluso podemos hacer amuletos. Ajá. Los amuletos tienen una característica, se hacen en materiales, en piedra, madera. Siempre materiales naturales. Materiales naturales, no puede haber un amuleto de plástico. No. Si alguien presenta un amuleto de plástico, ya está. No existe, hay que tirarlo. Le pegamos y lo tiramos a la basura. Lo tiramos a la basura. Tienen que ser amuletos naturales porque vienen encargados, energetizados con la energía de la tierra. Así que las piedras, por ejemplo, que se consiguen en la playa, ahora que está la playa linda, ¿cuántos rodados puede usarlo? Claro, las piedras de la playa quedan espectaculares para eso, porque además están energetizados con el agua de mar. Bueno, y te cuento que una de nuestras clientas, entre comillas, había preguntado sobre trabajo, que ella consiguió el trabajo, pero extrañaba, se volvió para su pueblo. Para su pueblo. Y que tú me habías comentado que la suerte le seguía. ¿Cómo era la historia? Claro, no, la historia es simple, o sea, lo que le sucedió, lo que le salió en la runa no le va a modificar. Ajá. ¿Tá? Yo lo que te comenté que para mí es inútil hacer
otra lectura sobre un mismo tema, claro, cuando la runa ya dio su veredicto. Claro, que ella no hay que esperar, claro. No, a ver, inútil en un corto periodo de tiempo. Claro. Hay que esperar que la vida actúe, claro, y que la runa actúe. Claro. Pues si la runa actúa y la vida actúa, las cosas salen. Ajá. Si no sale, supongamos si le hubiera dado si no distinto, sale, te tiro de la escalera para abajo del café con aroma de café. Tiene que salir. No, pero si llegara a no salir, tampoco es para siempre. Claro. La gente cree que cuando uno dice un pronóstico no tan favorable a las runas, se apega que es para siempre, y no lo es, porque depende de tantos factores, incluso factores de uno mismo. Claro. Hay cosas que uno puede cambiar. Claro, que a veces uno mismo corta, ¿no? Que uno corta y, claro, uno puede cambiar. Claro. Y en realidad muchas veces no son factores externos, es uno mismo. Las runas hacen que nos enfrentemos a nuestro propio espejo. Los fantasmas famosos. Claro, y tenemos que ver eso, que en qué la estamos macaneando, en definitiva. Claro. Y está. Y por alguna cosa suceden las cosas. Y por algunas cosas claro, suceden las cosas. Ah. En el caso de ella, yo estuve viendo el caso de ella. En el caso de ella le va a ir muy bien. Ella, yo creo que extraña, obviamente, su entorno, claro, su lugar, pero el entorno y el lugar está bien, pero no te hace el trabajo, en definitiva. Claro. Y él tiene que crecer, además. Tiene que crecer. Claro. Porque a veces ese dolor que te da el extrañar te hace crecer. Y valorar. Y valorar lo que uno tiene. Claro. Y el entorno, uno se lo puede hacer, esté donde esté. ¿Cuánta gente trabaja o cuánta gente está en otro país trabajando? Y extraña acá. Y en otro país se hace su entorno. Por eso, la comunidad de uruguayos en el exterior se juntan. Tú te puedes juntar con gente afín a ti, claro, y solamente porque no solo de trabajo vive el hombre. No, pero además también en algún momento uno tiene que salir de la zona de confort y de repente no es lo que uno esperaba o no es lo que uno quiere, es precioso todo el trabajo y todo lo demás, pero de repente hay que adaptarse, claro, porque es importante la adaptación, es lo que hace que la gente crezca. Hace que la gente tenga un crecimiento muy importante. Ajá. Bueno, porque lo importante es que ella le sale bien. Que se quede tranquilo y le va a salir bien, tanto en Tacuarembó como acá como donde vaya. A donde vaya, no importa, le sale bien porque eso es para ella en sí. Claro, que es un beneficio para ella. Ella tiene que aprender a hacerse el ambiente a donde vaya. Está perfecto. Gonzalo, la semana que viene entonces podemos empezar con estos secretos de las runas. Sí. Y, vamos a preguntarle a Sandra entonces cuáles son los teléfonos o las localidades o los espacios o los lugares donde se puede recurrir ante algún tipo de complicación. Bueno, vamos a la parte práctica. Está, por ejemplo, para mujeres en situación de vulnerabilidad, con respecto a sus derechos civiles, al Instituto de la Mujer y Sociedad, que es una sociedad civil, cito en la calle Juan Manuel Blanes 1231, entre Guaná y Charrúa, donde da servicios en materia de derechos de las mujeres, equidad de género, violencia, y no solamente ofrece asistencia jurídica, sino también psicológica. Está muy bueno, sí. O sea, forma un combo muy interesante para las mujeres de bajos recursos y víctimas de violencia, y también a los menores, claro, obviamente. Bueno, después el MIDES, el instituto en el MIDES hay un Instituto Nacional de las Mujeres que ofrece también atención psicosocial y legal gratuita a mujeres en situación de vulnerabilidad. Cuando se dice mujer en situación de vulnerabilidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Una mujer que está viviendo en la calle o una mujer que está en una situación de violencia, una situación que está como presa? Es decir, ¿en qué consiste bien cuando yo hablo de la mujer vulnerable? Es decir, yo no concibo una mujer vulnerable porque considero que una mujer es poderosa, que la mujer puede hacer montones Las mujeres de cosas. somos poderosas cuando
nos damos cuenta y nos empoderamos. Pero muchas veces precisamos estrategias y precisamos ayudas. Por ejemplo, una situación de vulnerabilidad. No te paso la pensión alimenticia. Hay diferentes tipos de violencia, la violencia no solamente física, sino psicológica. No te paso la pensión alimenticia. Si tenés 3 gurises que mantener y no tenés con qué comer. Dejo de trabajar, trabajo en forma ilegal. Para no pasar la pensión. Y no te paso la pensión. Claro, eso la pone vulnerable a la mujer. Entonces, ¿querés que te aumente la pensión? Bueno, dejo de trabajar. Claro. O hacer lo que yo quiero. Exactamente, y te doy la plata. Exactamente, tú tenés que hacer A, B o C poniendo condiciones y condicionando a la madre, a la mujer, para recibir el sustento de sus hijos. Eso puede ser puede ser una situación de vulnerabilidad psicosocial, no servís para nada. Bajándole la autoestima constantemente. Quédate en casa, solo yo trabajo, no hace falta que vos trabajes. Vos quédate en tu casa cuidando a tus hijos, porque en esos casos son solamente hijos de la mujer. A mí me hace gracia a veces cuando las mujeres, no gracia de chiste, es un mal dicho, me genera cosas raras cuando veo que las mujeres te dicen, y lo que pasa que andás a ver lo que hizo para que le diera la paliza que le dio. Las mismas mujeres a veces lo decimos. Es el instituto de la culpa y de la baja autoestima, y que muchas mujeres creen que merecen, por eso es tan importante la atención psicológica, creen que merecen ese tratamiento. Porque se portaron mal. Exactamente, porque no hicieron lo que el otro o lo que él quería. Por ejemplo, en el MIDES está los servicios de atención a mujeres en situación de violencia, 2400-0302, 2400-0302. Igual lo dejamos en la página esa información. Interno 5504 e interno 5505. Pero hay una línea gratuita también, el 0872-72, 0872-72, que es una línea gratuita. Después también hay una secretaría, una asociación nacional, en eso la calle todo, Maldonado. ¿Eso todo es del Estado o son todo organizaciones del Estado. privadas? Son del Estado. Esto que estoy mencionando es del Estado. Maldonado 1478, por es consultas, otro instituto, es otro instituto, 2400-0302, interno 5002. Esto está relacionado con el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica. Es un órgano creado en el 2002 por la ley 17.514. Sandra, entonces hay muchas formas de poder protegerse, de poder encontrar alguna solución ante la problemática. De esto lo vamos a seguir hablando y hablando, porque a veces en una vez sola no alcanza. Y lo podemos seguir repitiendo. Y repetirlo, y lo vamos a colgar en la página también, por si alguien precisa la información, no para sí, pero de repente para otra. Y el no te metas. Es brava esa, ¿no? Cuando uno ve alguna situación compleja, ¿y cómo hacemos para ayudar? El tema de que no te metas no es tu problema, déjala, es ser copartícipe de los hechos de violencia y no olvidarse que las pautas conductuales ancestrales y adquiridas se repiten y que tenemos que actuar en red, y somos madres, somos hijas y somos abuelas. Lo que no te pasa a ti le puede pasar a una hija, a una nieta. Somos víctimas de víctimas si lo permitimos. Sandra, un gusto haberte tenido. Ya estamos tomando cuerpo en el programa, viendo cómo poder ayudar, colaborar en un ambiente distendido, en un ambiente relajado, pero son problemas que nos preocupan porque vivimos en una sociedad y queremos que la gente sea feliz. Hoy estaba viendo un programa que la semana que viene lo voy a comentar, en donde hacen la comparación de la mujer y los superhéroes, que me pareció fantástico,
porque la mujer puede, porque la mujer tiene las condiciones, porque la mujer tiene ese poder que a veces no se da cuenta que lo tiene, pero lo tiene, porque puede salir de mañana a hacer los mandados, puede atender a los hijos, atender al marido, ir a trabajar, y muchas veces, y muchas de estas mujeres también van a estudiar. Así que estamos prácticamente al filo del café. Hoy se nos fue la noche y la tarde rapidísimo. Esther, gracias, muchísimas gracias por estar ahí. Ella siempre está en la parte del bar, ella le encanta estar en la parte del bar. Gracias a todos. Sandra por Muchas por gracias estar por con la nosotros. invitación. No, por favor, esperemos que te guste el ambiente y que vengas a este café. Hoy no tenemos café, Precioso. teníamos agua mineral. Muchas gracias. Y Gonzalo. Un gusto, Gonzalo, como siempre. Gonzalo acá Bueno, fiel, muchísimas gracias. totalmente fiel a café. Con aroma de café. Iba a decir café literario. Hace años tuvimos. No lo hacemos más. Tuvimos con Gonzalo el café literario por internet y maravilloso. Fueron temporadas muy lindas. Mucho café. Mucho café. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Y el miércoles que viene ya vamos a empezar con las campanitas. Voy a traer campanitas para ir anunciando la Navidad, que se nos viene rapidísimo. Sí, se nos fue el año. Ya se nos fue. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Lo vuelvo a repetir. Y nos vemos pronto. ¿Qué te parece? Pronto. Hasta pronto. Un saludo a todos.